Listo, nuevamente entonces buenas tardes para todos. En esta estación pues se llama Biopreparados para el cultivo del plátano, pero ustedes adicionalmente tienen más cultivos que plátano y banano. Sí, que limón, aguacate, cacao, yuca, tomate, café, papaya, muy bien. Entonces, nosotros estamos promoviendo desde Asofrucol el uso de los biopreparados. ¿Para qué? Tiene mucho contexto con respecto a lo ambiental, lo social, lo económico, lo sustentable y lo sostenible. ¿En qué consisten estos biopreparados? Consisten en el uso de los insumos de origen natural. Entonces, cuando yo hablo de origen natural me refiero a sulfatos, por ejemplo, a minerales obtenidos a través de las rocas, como los sulfatos, y adicionalmente, pues no queremos utilizar más sintéticos. No solamente porque están caros, ¿cierto? Porque ya hoy nos dicen, todo el mundo compara como con el precio de la urea. Entonces, por ejemplo, ayer en Cundinamarca me decían, es que 60.000 pesos costó el bulto hace varios años, 60.000, ¿cierto? Y que ahora, hoy en día, cuesta 280.000 pesos hasta el bulto de urea. Pero a mí lo que me parece más curioso es que la urea, la planta no come urea. Entonces estamos preocupados por cosas que uno diría, pero ¿por qué se preocupan que la urea esté costosa? Es más, es buenísimo porque la urea es más el daño que causa que realmente lo que nos beneficia. Entonces la primera pregunta que deberíamos hacernos, por ejemplo, es, ¿ustedes saben que en la atmósfera el 76% de lo que contiene la atmósfera es nitrógeno? Es nitrógeno. Y también tenemos hidrógeno, y también tenemos oxígeno. ¿Y por qué ese hidrógeno y ese oxígeno no nos lo venden? Pero el nitrógeno sí. Entonces yo los invito inicialmente a pensar que nosotros no deberíamos depender de la urea ni de ningún insumo que nos venda la industria. Porque si yo soy capaz de conocer la forma en la que yo puedo potencializar la absorción de nitrógeno en mis cultivos, pues usted no va a necesitar adicionárselo. Es más, esa adición lo único que va a traer son consecuencias en términos fitosanitarios. Usted hoy aplica una urea y al poco tiempo ya tiene que estar aplicando insecticidas. Y si hubo una incidencia de plagas, seguro va a haber enfermedades. Entonces es un círculo vicioso. Usted compra el fertilizante sintético, le llegan las plagas y después llegan las enfermedades. Entonces usted tiene que comprar hoy fertilizante, a los 15 o 10 días tiene que comprar insecticida y después tiene que comprar fungicida. Y así nos la pasamos, trabajando para comprar insumos. Entonces cuando usted habla de rentabilidad de sus cultivos, ¿cómo va a ser rentable con los costos de los insumos y adicionalmente con el paquete tecnológico completo que se compone también de fitosanitarios? Cuando yo hablo entonces de biopreparados, estoy promoviendo el uso de insumos que no afecten ni la flora ni la fauna. No solamente la que vemos por ahí, sino adicionalmente la que tenemos en el suelo. ¿Ustedes saben cuánto daño hace un fertilizante sintético en el suelo? Cuando hablamos de microbiota, cuando hablamos de microorganismos, de microbiología, ¿saben cuánto daño causa? Pues el daño es altísimo. Entonces, en la medida en la que nosotros vamos aplicando fertilizantes sintéticos, vamos afectando la microbiología, que son finalmente los trabajadores de nosotros en el suelo, pero adicionalmente estamos afectando la parte fisiológica y metabólica de la planta, haciendo la planta más atractiva para los insectos y las enfermedades. Entonces, lo que les queremos contar hoy es que nosotros podemos utilizar los productos que tenemos en la finca y podemos aprovechar cada uno de los espacios que tenemos para ello. Entonces, hoy, por ejemplo, me voy a enfocar en el uso del lixiviado del raquis. Entonces, si nosotros hablamos de plátano y de banano, normalmente, ¿qué aprovechamos? Aprovechamos los dedos, ¿cierto? Los plátanos o los bananos. De ahí para allá todo se pierden hojas, se pierden pseudotallos, se pierden tallos, se pierde todo lo demás y esto hace parte de un residuo, ¿cierto? Yo no vengo a contarles lo último en Guaracha ni que descubrí el agua tibia. Esto no es de ahorita, esto viene desde hace muchos años. Pero sí vengo a recordarles la importancia de darle valor a los subproductos que son provenientes de la cosecha. Este es un residuo de cosecha.
Entonces ustedes me dicen, por ejemplo, ¿quién de ustedes le da valor a estos raquis? Usted, por ejemplo. Bueno, me gusta saber a cómo los venden. Hace lixiviado, muy bien, excelente. Los composta, muy bien, excelente. Sí, señor. Yo también los composto, sí, pero hay un, como digamos un mito, no sé si sea verdad o mentira, que uno siempre se previene, es que dicen que por ejemplo si un raquis viene con moco, entonces se propaga más el moco. Entonces no sé si hay alguna temperatura o algún proceso que pase que se quite que mate el organismo del moco, pues sabemos que es muy contagioso. Muy bien, gracias. Pues una de las cosas que queremos hablar en este momento es justamente eso, de todos los trabajos de investigación con respecto a los patógenos que se encuentran en nuestras plantas. Entonces hablamos de moco, ¿cierto? Ralstonia solanacearum. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que yo por lo menos si voy a compostar, yo debo, y también en canecas, no sé cuál es el método que ustedes utilizan, aerobio o anaerobio, ya les voy a dar la palabra para que nos cuenten, pero las investigaciones señalan que a los 20 días posteriores digamos al proceso, Ralstonia comienza a morirse, desaparece. Se hicieron investigaciones a los 5, a los 10, a los 15, a los 20 días, a los 30 días y a partir del día 20 Ralstonia se murió. ¿Por qué? Porque resulta que los lixiviados de estos componentes contienen varias cosas. Entonces, por un lado tenemos ácidos húmicos y fúlbicos que funcionarían en la planta como un inductor de resistencia. Entonces entra la planta, contacto con la planta y la planta comienza a devolver como esa memoria para comenzar a defenderse. Entonces si obtenemos ácidos húmicos y fúlbicos, pero adicionalmente los metabolitos secundarios propios de la planta. Entonces esos metabolitos secundarios de la planta realmente lo que yo estoy buscando con el lixiviado. Esos metabolitos secundarios son ricos en minerales, entonces podríamos verlo desde el contexto fertilización. Entonces uno diría, ¿cómo así? Si yo utilizo este subproducto, ¿puedo estar nutriendo mi cultivo? Y la respuesta es sí. Porque se han determinado alrededor de 13 minerales distintos, eso sí, depende mucho de cómo usted ha manejado su cultivo. Porque obviamente esos minerales si provienen de un suelo muy desgastado y de esas plantas abandonadas de banano, que normalmente los cafeteros le prestan atención al café pero no al banano, les pasa, o al plátano, lo dejan como de sombrío, lo dejan como ahí aislado, pero no le prestan atención, entonces no le regalan comidita del café, sino solamente el café. Y al plátano es el feo de la casa, ¿cierto? Es el Piqué de la relación. Entonces Shakira y Piqué, ¿no? Shakira es el café y Piqué el pobre plátano, ¿cierto? Entonces si los suelos están desgastados, entonces básicamente no se va a obtener demasiados minerales, pero si es un suelo que usted viene alimentando, ustedes van a obtener más o menos alrededor de 13 minerales diferentes. Bien interesante. Por otra parte, entonces, también viene con un contenido microbiológico interesante, que se desarrolla en un lixiviado. Los lixiviados también tienen, desde el contexto microbiológico, principalmente bacterias como actinomicetos, y los actinomicetos tienen múltiples especies. Entonces, estos actinomicetos, junto con los bacilos, que también se determinó que provienen de este lixiviado, me ayudan a competir por nutrientes, por espacio, por aire, por lo que sea, entran a competir con esos patógenos que me están causando el daño, en este caso Ralstonia, entran y compiten y por consiguiente ellos predominan siempre y cuando yo haga un buen proceso. Entonces, moco se va a los 20 días de un buen proceso. Sin duda hay que intentar, cuando yo quiero aprovechar y obtener un buen lixiviado, debo tratar de seleccionar en campo las mejores plantas y que no estén enfermas. Eso sería lo ideal. Pero como es también tan difícil de determinar, no es fácil. Ahora sí. Gracias, Doc. ¿Yo? Es casi que imposible determinar si está con moco o no. Hay unas que sí muestran sintomatología. Buenas tardes para todos. Que nosotros hacemos el lixiviado y echamos fósforo granulado.
Y el fósforo ayuda mucho a controlar el moco, ayuda a que se disuelva más rápido en los 20 días y ya usted empieza a ver los vástagos más parejitos. Entonces, eso es una recomendación que nos lo dio el agrónomo y pues que nos ha funcionado muy bien. ¿Solo fósforo? Solo fósforo. Nada de melaza, nada de otros microorganismos. Le echamos, obviamente, le echamos melaza, pero más que todo las piedras fosfóricas es la que nos ayuda mucho con el moco. Gracias. Buenas tardes. Entonces tú hablas de que los vástagos, el lixiviado de vástagos tiene ácidos húmicos y fúlbicos. Ya, entonces en el componente que tiene ya los tarros, ahí tiene ácidos húmicos y fúlbicos. Entonces este producto ya como está ahí líquido se podría aplicar en las plantaciones donde hay moco para evitar el moco o para contrarrestar el moco. Así es. La idea es que ustedes utilicen este subproducto, o sea, el lixiviado, como manejo fitosanitario. Sí funciona, pero lo mejor de todo es que no solamente funciona para moco. Usted puede controlar cigatoca negra, usted puede controlar fusarium. Hay unas investigaciones bastante interesantes con respecto al uso de este lixiviado, y no solamente en plátano y banano. Entonces, por eso les preguntaba, ¿ustedes tienen adicionalmente del plátano y del banano, tienen otros cultivos? Bueno, pues muy bien. Este lixiviado usted lo puede utilizar en suelo o lo puede utilizar vía foliar, dependiendo de lo que usted quiera, del uso que le quiera dar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de ácidos húmicos y fúlbicos, pues estamos hablando de un estimulante por excelencia, ¿cierto? Ese estimulante me va a ayudar a el desarrollo de la planta si está en estado vegetativo, y también me va a ayudar al llenado, al cuajado, a sostener la flor. O sea que realmente yo lo puedo ver como bioestimulante, lo puedo ver como controlador fitosanitario y lo puedo ver como fertilizante, ¿cierto? Entonces, ¿y a qué precio? Ya le vamos a sacar el precio, ustedes me van a ayudar, por favor, listo. Pero primero quiero que sepan que hay dos procesos distintos, que incluso aquí los estábamos mencionando. ¿Usted nos puede compartir, por favor, en el tema del compostaje, cómo lo hace, por favor? Nosotros cogemos pulpa de café, picamos vástagos, pues todo lo que vemos como materia orgánica, mezclamos, lo mezclamos bien, le echamos cascarilla de café como para airearle un poquito, lo tapamos y estamos volteando por ahí cada 20 días y le hacemos una aplicacioncita de melaza con esto de los panes, ¿cómo es que llama eso? La levadura. Eso es. Perfecto, gracias. ¿Por cuánto tiempo? Pues sacamos por ahí a los 2 meses. A los 2 meses. Gracias. ¿Cómo es el de ustedes, por favor? Nosotros cogemos ¿cómo se llama? La cereza del café. Unimos los vástagos, primero hacer pues todo el drenaje para poder sostener las canecas. Le aplicamos melaza cada un mes y le aplicamos fósforo al granel. Y cada vez que vamos haciendo una capita le vamos echando más cereza y le vamos echando más melaza. Es lo único que le hacemos. ¿Pero ese proceso es de caneca? Es de caneca. Nosotros lo tenemos destilando todos los días, constante. Okay. ¿Y al cuánto tiempo ya lo tienen? Nosotros lo hicimos hace 1 año y medio y la primera caneca la sacamos como hace 2 meses. Es un madurado. No lo aceleramos, a veces le echamos un poquito de agua como para que se vaya la mosca, pero él se va filtrando, no le hacemos nada más. Qué interesante. Ok, entonces, digamos que técnicamente también quiero decirles que… Sí, señor. Sí, señor. Bueno, en eso también hay variaciones, ¿cierto? En cuanto a las dosis, estamos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, 4 litros para el suelo. Listo. ¿Cuál es la recomendación cuando yo lo voy a trabajar para fitosanitariamente hablando, ¿cierto? Para control de algún patógeno. Puro. ¿Cuál es el problema? Exacto. Sería que tendríamos que hacer… No, la dosis estaría más o menos de 1 litro por sitio. En drench. 1 litro por sitio. Pues es un cálculo, ¿no? Un aproximado.
Eso sería lo ideal, pero no se preocupe. Igual, si usted puede diluir, lo que usted tenga lo puede diluir. Yo les voy a presentar dos formas de acuerdo a la capacidad técnica que ustedes tengan, la capacidad de material, ¿cierto? Tenemos estas dos presentaciones, que se las tenemos el día de hoy. Si usted, por ejemplo, no tiene la capacidad, no tiene un cultivo tan grande y tiene canecas, lo que pasa es que esta es versión demostrativa, ¿no? Versión académica, porque pues esto acá se llena, yo creo que no cabe ni eso, ¿cierto? Pero si usted tiene una caneca grande, pues entonces usted lo va a hacer a gran escala y lo va a meter. ¿Cómo se hace? Usted toma el raquis y comienza a picarlo, lo pica y lo mete en estas canecas. Usted no necesita un ingrediente adicional. Ya voy a hablar específicamente de lo que tú estás mencionando, que es una muy buena práctica y es chévere, pero lo que yo quiero que usted sepa hoy es que usted no necesita más allá del raquis del plátano, no necesita más allá de eso, y una caneca, si las tiene. Ahora, la inversión de una caneca es una sola vez. Usted compra la caneca, usted se muere, su hijo hace esto, su hijo se muere, llega su nieto se muere, ¿cierto? Eso pasa por muchas generaciones y la caneca sigue intacta. Entonces, básicamente es una sola compra de una caneca. Pero vamos a suponer que usted tiene una capacidad de producción muy grande. Usted me va a decir, ¿cómo me va a poner a comprar 1000 canecas? Tranquilo, se le tiene. Para eso, usted puede utilizar un lugar en su finca que esté subutilizado. Yo sé que lo tienen. Un granero por allá, un establo que ya ni vaca tiene, ¿cierto? Que tiene por ahí 2 ratoncitos y no más. Esos lugares yo los puedo aprovechar para convertirlos en las famosas biofábricas. Y esas biofábricas, entonces, ¿tú qué nos puedes contar? Aquí les tengo un ejemplo de una biofábrica, ya Andrés nos va a contar un poquito más de ellas, pero yo les quiero aquí mostrar, y esto lo hice yo, divino, ¿sí o no? Ay, digan lo contrario, 2 días me gasté en eso. Me saco 5, gracias, me lo merezco, lo hice con mucho amor. Nosotros, que de pronto aquí muchos productores tienen café, sería como, se me ocurre a mí, como usar la fosa de café y coger ese lixiviado de pulpa que existe hoy como fosa de pulpa pues de café y echarle ese raquis y sería algo de pronto que puede servir mucho, ¿o no? ¿Usted qué opina? ¿O separar eso? Se puede combinar, incluso hasta con cáscaras de de tomate, se puede combinar con lo que ustedes tengan en sus fincas. La idea es aprovechar los subproductos que ustedes tienen en sus fincas, pero ojo, hay unos parámetros de calidad importantes que ya los vamos a tocar. Hay que tener en cuenta esa calidad porque de otra manera no podemos garantizar que lo que estemos aplicando sí nos sirva. Listo, ya voy para eso. Las puedes matar. Estamos haciendo una cosa de lombrices y quiero hacerte esa pregunta porque es el humus. Y ¿qué pasa si uno empieza a combinar esa tierrita y empieza a echarle a lo del vástago? ¿Qué proceso puede suceder? Primero quiero que sepan que el pH de un proceso de estos inmaduros es muy, muy ácido. Muy, muy ácido. Eso podría comenzar a desestabilizar el equilibrio del hábitat que tienen las lombrices. Por otro lado, los contenidos ácidos, los ácidos orgánicos que contienen las plantas podrían también comenzar a matar las lombrices. Sería ideal que en un proceso ya más estable, más maduro, yo pueda combinar con lombrices y hacer como ya terminarlo como en forma de compostaje, no en forma de lixiviado. Porque las lombrices también requieren unos parámetros importantes, por ejemplo, un tema de temperatura, un tema de humedad, un tema de aireación, ¿cierto? Si yo no le doy esas condiciones a las lombrices, pero si yo, por ejemplo, humedezco mucho este compost, entonces puedo generar un hábitat para otro tipo de patógenos que no quiero que se me reproduzcan por efectos de la humedad. Entonces, tendría que controlar muchas variables en un solo producto, que a la larga se vuelve más difícil hacer el almuerzo en una sola olla que hacer los frijoles en una y el arroz en otro, ¿cierto? Porque la cocción de los frijoles es una y la del arroz es otra, entonces termina uno más embalado. Yo ya lo hice.
y ya maté, ya me fueron muchas lombrices, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Tener en cuenta los parámetros porque yo los puedo combinar, como les decía, siempre y cuando el esté estable ya en términos de pH, de temperatura, no haya actividad microbiológica, que es donde están las fases termófila, mesófila, ¿cierto? Y de maduración. Entonces, tendríamos que ver esas variables muy bien y tener mucho cuidado. Entonces, en términos de compostaje, ¿qué pasa? Primero usted debe tener presente que cuando yo lo hago en forma de compost, cuando yo lo aprovecho en esa forma, yo debo garantizar que no le va a caer agua. Por consiguiente, debe estar techado. O sea, ese techo divino que ustedes ven ahí no es al azar, ¿no? Es porque tiene que tener un techito. ¿De qué material? El que usted quiera. Pero no puede caerle el agua lluvia porque me va a alterar la calidad del producto. Entonces les decía, en la fase inicial, los primeros pH son muy bajos, incluso puede estar por debajo de 5, ¿cierto? Dependiendo del material. ¿La idea cuál es? Que usted entonces tome esos raquis y se los aplique en la compostera o en la biofábrica que usted tenga, los meta allí, esta es una ramada, las meta en una ramada y los va dejando ahí, los va apilando. Después de eso, ese proceso va a generar unos lixiviados. Usted va a tener esta casita, esta ramada la va a hacer con una inclinación de 4 grados. ¿Para qué? Para que obviamente el líquido tenga caída, le va a instalar una ¿cómo se llama esto? Una tubería, gracias, y usted va a enterrar este balde en el piso, en el suelo, va a abrir un hueco y va a meter su caneca. Obviamente no lo hicimos para efectos académicos, para que ustedes vieran que está ese balde precioso, pero además si ustedes son observadores, ese balde tiene un filtro. ¿Sí se dan cuenta o no? Perfectamente diseñado. Entonces, ¿para qué? Para que no le vaya a caer ningún producto de allá que le pueda tapar a usted la boquilla, por ejemplo, y ya venga ya filtrado, ¿cierto? Entonces usted va a sacar este producto de acá y cada 2 o 3 veces por semana va a devolver ese producto para bañar ese raquis sin que usted tenga que adicionar agua, porque también puede ser que usted me diga, no, es que yo no tengo acceso a agua. Hoy en día ya hay fincas que ni siquiera agua tenemos, que es difícil. Entonces, en ese caso no se preocupen, él lo que va a producir es más o menos 300 litros de lixiviado por tonelada de raquis, que eso es un montón. Sí, 300, más o menos a los 25 días, don Omar, a los 25 días usted ya comienza a ver la mayor cantidad de lixiviado posible. Entonces, eso le comienza a salir, pero digamos que estos dos procesos son distintos, señor. Pero entonces, la idea es tener una caneca. Yo corto, digamos, cada 15 días. Cada corte lo meto ahí y lo dejo un mes. Sí. Ya al mes me salió el lixiviado que iba a dar. ¿Qué puedo hacer con el vástago que me quedé ahí? Eso se va descomponiendo. Eso se descompone. Sí, señor. Se descompone. Se vuelve todo lixiviado por acción de los microorganismos. Sí, señor. Pero sin echarle nada. Sin echarle nada. El lixiviado, el mismo lixiviado. O sea, la idea es que usted lo recoja, lo reincorpore. Lo recoja, lo reincorpore. Lo recoja y lo reincorpore. Para efectos de acelerar el proceso. Solo que tiene 2 diferencias. Y son en términos de tiempo y también de reproducción de microorganismos distintos. Señor. Al chuculún, sí, a la cama. Lo mismo que acá, lo mismo que acá. Ah, por el de la caneca, igual. Sí, señor. Yo, digamos, cosecho cada 15 días. Una cosecha la meto a una caneca, o a 2 o a 3. Eso lo dejo un mes. El de los 15 días lo pongo en otras distintas. O va llenando las canecas que usted tiene allí. Por eso, pero entonces, para que él me cumpla con todos los requisitos, para que mate el moco, para que pasen todas esas cosas, pues yo preferiría tenerlo así como escalonado para que a mí me den los tiempos. Listo, me sale ese lixiviado y ¿qué puedo hacer con él? Ah, bueno, ya los uso, ya vamos para allá. Hasta ahora vamos en el proceso, ¿sí, don Omar? Si le aplico un vacuum. Estamos hablando de Bacillus subtilis. Para que
Mire, yo les voy a decir una cosa. Cuando nosotros utilizamos microorganismos específicos, en ese caso el Bacillus subtilis, yo sí podría, digamos, aumentar la unidad formadora de colonias de Bacillus subtilis en este producto. Pero este vástago, este raquis, ya está demostrado que trae Bacillus subtilis por excelencia. O sea, que quiere decir que usted no necesitaría hacerlo. No necesitaría. Ah, pero yo sí quiero. Pues entonces usted lo puede comprar, solamente que usted estaría aumentando ya los costos y tendría que darle también a ese Bacillus subtilis ajeno a esta naturaleza unas condiciones para que él se pueda reproducir en su producto, se pueda reproducir allí, bajo las condiciones que usted le da. Porque todos los productos que nosotros compramos vienen acostumbrados a un sitio y a una temperatura y unas condiciones específicas. Y la probabilidad de que ellos sobrevivan al 100% del producto se va reduciendo cuando yo lo voy sometiendo a mis propias condiciones. Entonces, estos que usted ya tiene acá ya saben. Entonces ellos ya saben cómo es la temperatura, la humedad relativa, ya saben cómo se comporta, ¿cierto? Todo el tema del clima. Entonces ellos ya están adaptados, o sea que usted no tendría necesidad, pero no solamente tiene Bacillus subtilis, tiene otros bacilos, muchas especies más y las cepas que se generaron en su propia condición. ¿Y si ese techo lo reemplazo por un techo de invernadero? Lo que pasa es que aumenta la temperatura, mucho la temperatura, pero sí sería bueno en el sentido que a mayor temperatura los procesos se aceleran. Pero ¿quién trabaja ya metido? O sea, Es delicado también el tema de la temperatura que se forma finalmente por la humedad que se necesita. también Es tendría que- que estar humedeciendo más. Vea, es que mi nombre es Andrés David Gómez, yo soy funcionario de Asofurcol en el departamento de Risaralda. Vea, el tema de las biofábricas y los biopreparados es muy complejo, porque si bien hay como mucha libertad a la creatividad y a la investigación, también hay mucho riesgo de embarrarla, ¿cierto? Lo primero que yo les puedo recomendar es que siempre tengan un testigo en su finca. Nunca lleven un producto directo al cultivo, nunca. Yo siempre recomiendo 2 testigos. Cilantro, porque el cilantro por su misma, digamos, sensibilidad muestra muy rápido sintomatologías o resultados. Y otro testigo que sea la línea productiva de ustedes, el plátano. Entonces tener 2 o 3 matas de plátano y siempre llevar el producto antes de aplicarlo en el cultivo en pleno, pasarlo por un testigo, porque a veces uno la embarra, ¿cierto? Cuando va a aplicar en 1000 o en 2000 matas, o en 10.000 o 20.000 como ustedes, puede tener sorpresas. Entonces lo primero es tener un testigo. Y lo segundo es tener en cuenta pues como las recomendaciones técnicas, porque digamos el tema de las lombrices, ¿sí? Por desconocimiento yo tenía mi cultivo de lombrices, muy contento con ellas y un día había muchas cáscaras de naranja. Pues yo inocentemente no le vi, en mi ignorancia no le vi mal a eso. Yo dije, pues es que comen mierda de vaca, comen pulpa de café, ¿cómo no van a comer cáscara de naranja? Y les eché cáscara de naranja y se fueron todas, porque la acidez de la naranja las mata y ellas saben y no se la comieron. Lo que hicieron fue que se me volaron las lombrices. Entonces hay que seguir como los parámetros mínimos, porque a veces hacer unos cambios tan radicales pueden generar un problema. Yo tenía como 2 apreciaciones o claridad sobre algo. Entonces, yo voy a picar, voy a hacer la pila, voy a recoger el lixiviado. Yo no voy a enriquecer ese lixiviado con nada, no requiere. Nada de melaza, nada de otras bacterias, nada de nada. Listo. Bueno, esa es una. Y la otra es por practicidad lo que dice el señor. Yo lo veo complejo, por decir algo, el corte de esta semana voy a hacer la pilita, el corte dentro de 14 días, que por lo general cortamos cada 14 días, voy a hacer otra pilita. ¿Cuántas pilas puedo juntar yo para no volver eso un muñequero y que sea práctico pues en realidad? No, es que usted las puede copiar todas, porque ellas simplemente van a seguir su proceso de descomposición con respecto al orden que usted las vaya suministrando. ¿Cuánto me dura sin deteriorarse, sin perder propiedades? Que yo digo que lo va a guardar 2 años. ¿Se puede o no se puede? ¿O cada cuánto tengo que gastar? Miren, voy a referirme en términos de investigación. Listo, todo lo que está estudiado con respecto al manejo de este material.
Las investigaciones dicen que entre más tiempo es mejor. Es más, recomiendan que usted lo use después del año. ¿Por qué? Porque aún a los 6 meses dicen que es en un estado inmaduro y que su pH, su dureza y alcalinidad podría entrar a afectar sus plantas, ¿cierto? Habla la literatura. Entonces, que lo ideal sería que usted lo dejara, digamos, en este proceso, en compost, lo dejara mínimo un año, sería lo ideal. ¿Cómo sería su manejo? No es que usted cada 2 o 3 días le reaplique sino que usted vea, por ejemplo, que ya tiene la caneca llena, pues devuélvale, ¿cierto? Devuélvale y utilice eso mismo porque aquí ya se está generando el contenido mineral, pero también microbiológico para que usted lo adicione. Entonces, don Amber, esto lo que quiere decir, las investigaciones dicen que solamente se usó eso, solamente usted va a utilizar el mismo subproducto, el mismo lixiviado para reincorporárselo a su proceso. Pero también está determinado que con roca fosfórica, con melaza, y si usted tiene microorganismos de montaña local, usted puede acelerar el proceso. Y funciona perfectamente y totalmente enriquecido para que lo pueda usar, ¿cierto? O sea, por eso te decía que ya iba para allá, pero inicialmente quiero hablar de lo que usted no tiene que agregar más. Porque yo lo que quiero que usted conozca es que con solo hacer un proceso, sin que usted tenga que invertir mucho dinero, usted puede sacar un producto de muy buena calidad. Entonces voy, don Jorge, voy. Resulta que vamos a hacerlo en canecas. Entonces, ¿cuál sería el tiempo mínimo? Importantísimo, y aquí ya voy a comenzar a tocar temas de calidad. Usted sí debe marcar estas canecas. Y usted aquí, en esta ramada, sí debería tener registros para saber cuándo ingresó el material. Porque usted mínimo 20 días lo debe dejar. Mínimo 20 días. ¿Por qué? Porque voy a garantizar que Ralstonia se va a morir en 20 días. Pero ¿cómo garantizo que Ralstonia se muera? También humedeciendo el producto con el lixiviado que ya que son metabolitos secundarios, que ya salieron en la caneca. Entonces, ¿cómo se haría, don Jorge? Usted llena esta caneca con su raquis, hoy, usted lo marca. Entonces usted le pone, ¿hoy a qué estamos? 24 de mayo, ta. Entonces usted ya sabe que usted en 20 días no puede usarlo. Porque si, por ejemplo, no se dio cuenta que ese material traía moco, usted fácilmente lo puede propagar. Entonces, usted lo único que tiene que tener en cuenta, don Jorge, es que ese material aquí anaeróbicamente debe ser mínimo de 20, con la caneca hermética. Pero usted sí lo que va a hacer exactamente lo mismo, va a extraer el lixiviado, Chan lo abre y lo reincorpora de 2 a 3 veces por semana. No, eso está cerrado. Yo te hago una pregunta. Ahorita me dijiste que íbamos a hacer un tema de costos. Porque es que uno tener 500 raquis semanales, eso implica una logística, tema de personal. ¿Cuánto puede costar sacar 1 litro? Podemos hacer el tema de costos, digo, no sé. Y saber las propiedades que va a tener. Yo sé que estás diciendo que el tema de la fertilización puede mermar o puede hacer algo. O sea, las propiedades son excelentes, pero es que el tema logístico también para una finca grande es complicado. Pero entonces son 2 cosas distintas, lo que yo hago en la ramada y lo que hago en la caneca. Sí, porque aquí estoy haciendo un proceso anaeróbico donde los microorganismos, los grupos de microorganismos son distintos. Mientras que en un proceso aerobio hay otro tipo de microorganismos, pero con eso no quiero decir que unos sean mejores que otros. Más que nada es por un proceso en el que usted diga, yo necesito el lixiviado ya porque tengo problemas fitosanitarios y necesito controlarlo ya. Entonces usted dice, bueno, entonces ¿qué le parece si usted hace este proceso de 45 días? Eso sí, mínimo 20, ojalá 45, ojalá 45. Bueno, está bien, está viéndonos, pero no menos de 20 días. Y usted lo va a aplicar acá, lo va a llenar acá, usted lo va a abrir cada 2 o 3 veces por semana. Le va a extraer los lixiviados y se los va a devolver. Abre, chun, saca la caneca, los mete, lo humedece, cierra la llave, vuelve y lo hace de 2 a 3 veces por semana.
y espera los 30 días, pues el mes, y usted ya tiene el producto listo, aquí, anaeróbicamente, ¿sí? A los 45 días ojalá. Aquí, yo estoy hablando de cantidades grandes. Estoy hablando de que tengo una finca grande de plátano y de banano y necesito aprovecharlo. Y usted me va a poner a comprar 1000 canecas. Entonces yo lo hago en ramada. Entonces yo aprovecho mi ramada. Entonces, ¿cómo sería también la característica de esta? Yo hice el palito así para simular que era guadua. ¿Sí? Entonces, para que no se le salga el lixiviado en esterilla, gracias, esterilla, ¿cierto? Uno puede aprovechar los recursos de la finca. Exacto, allá iba. Entonces, lo ideal es que usted en la pared le coloque plástico para que no se le salgan los lixiviados por los lados, ¿cierto? Y la inclinación es importante. Un plástico grueso. Un plástico grueso. ¿De inclinación? Cuando usted lo hace en forma de tolva, el lixiviado es más fácil la extracción, porque yo lo tuve con los 4 grados, se demora demasiado tiempo porque usted piensa que de 500 vástagos usted va a sacar demasiada cantidad, no, recién en 20 días usted empieza a ver 1 litro, medio litro, máximo 2 litros y usted está en la rotación constante. Nosotros recién al año empezamos a sacar una caneca, recién al año. Y eso que cada 20 días echándole 500 racimos, 500 vástagos. Es un proceso bastante lento. Está por allá, a esta altura, es 1,20 m de altura de esterilla, en un área de 9 por 9. Y 9 por 9 metros. Y queda en la mitad. No, es poquito, no es poquito, eso es poquito, no es picado. El precio de 1 litro, por ahí 500 pesos máximo, yo creo. El uso es que en el uso en la planta, pues nosotros estamos en el proceso del uso recién y nosotros estamos fertilizando. Las dosis. Compañeros, entonces antes de que se me vayan, aquí el proceso 45 días, anaerobio, saco el lixiviado, vuelvo y lo recorporo de 2 a 3 veces por semana, ¿sí? Aquí 45 días. Sí, señor. Sí, pero eso nuevo tiene que pasar por mínimo 20 días. Otra vez, ¿sí? Listo. Exacto, hay que marcarlo en cada llenada. Y si usted lo hace de manera de compostaje, porque usted tiene mucho producto, eso tiene que pasar de verdad mínimo 1 año, ojalá. Y le van a salir, para usarlo, y le van a salir unos productos de excelente calidad, pero es que vale mucho la pena en términos nutricionales y microbiológicos, donde usted va a asegurar, vean, han controlado moco, fusarium, sigatoca solamente con lixiviado de 1 año de maduración.